Estimadas alumnas, estimados alumnos, me complace mucho poder saludarles. El día de hoy abordaremos la teoría de los tres mundos. Y lo haremos desde la perspectiva planteada por el filósofo austriaco Karl Raimund Popper, en su libro El yo y su cerebro, publicado en un primer momento en 1977, en coautoría con el neurofisiólogo australiano John Eccles. El abordaje de esta obra es muy importante para nuestro curso, no solo por formar parte de su bibliografía básica, sino porque además esta obra puede ser considerada como un hito de la tradición filosófica y de la ciencia cognitiva, para la introducción a varias de las discusiones que conforman la problemática de nuestro curso, como lo son el problema del yo y el problema de la mente. Como es costumbre, en muchas de mis presentaciones vamos a estar también apoyándonos en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que se encuentra en fácil acceso en Internet. Y bien, en términos muy generales, la teoría de los tres mundos nos plantea que a lo largo de la tradición filosófica, las diferentes corrientes o escuelas filosóficas han defendido la existencia de un determinado plano ontológico o un determinado mundo, que se podría llamar, del cual conforman las diferentes entidades que existen. De acuerdo con Karl Raimund Popper, existirían tres diferentes tipos de clasificación del mundo. Estos tres mundos estarían conformados inicialmente por el mundo 1, que se refiere a aquellas entidades de la física, de los estados físicos o de las cosas físicas, es decir, aquellas cosas que son tangibles para nosotros. El mundo 2, literalmente, como lo dice Karl Raimund Popper, estaría integrado por el mundo de los estados mentales, de los estados de la conciencia, de las disposiciones psicológicas y de los estados inconscientes. Es decir, es un mundo meramente mental. Y finalmente, el mundo 3 estaría compuesto por los contenidos del pensamiento o los productos de la mente humana. El mundo 3 es más bien una especie de mundo objetivo en el cual vienen a realizarse o finalmente desembocar los productos del mundo 1 o del mundo 2. El mundo 3 finalmente es una especie de mundo que sirve para que las diferentes mentes humanas encuentren una especie de coincidencia. El inclinarse por la existencia de un mundo 1, de un mundo 2 o de un mundo 3 implica una suerte de compromiso ontológico. Y aquí es donde normalmente los estudiantes suelen preguntar: oiga, profe, ¿compromiso ontológico? ¿Qué es eso? Bien, trataré de explicar lo más brevemente posible lo que es la ontología. Y estoy diciendo lo más brevemente posible porque cuando hablamos de ontología, estamos hablando de aquella rama de la filosofía que, quizá, sea la más general de todas. Es decir, si alguna rama de la filosofía podría ser llamada como fundamental, es precisamente la ontología. O por lo menos, podríamos considerarla como la más cercana a lo que Aristóteles llamó filosofía primera, y su compilador Andrónico de Rodas llamara metafísica. En este sentido, todo nuestro curso podría versar acerca de la ontología, lo cual no es la intención. La intención de nuestro curso es, más bien, el abordaje de algunas problemáticas que son comunes a la filosofía y a la psicología, tales como son el problema de la mente y el problema del yo. Así, para esclarecer muy a grandes rasgos lo que es la ontología, concentrémonos en algunos lugares comunes, como lo es la etimología. Etimológicamente hablando, ontología
proviene del griego toon, cuyo genitivo es ontos, y del vocablo logos. Toon suele traducirse como ser. Sin embargo, atendiendo algunas consideraciones que hacen filósofos como Martin Heidegger, concedamos más bien la traducción de ente, que derivado del latín ens, podría traducirse como cosa u objeto. De esta manera, la ontología podría ser entendida como mínimo como aquella rama de la filosofía que estudia el tipo de cosas que hay o existen en el mundo. No solo el catálogo de esas cosas, sino también el cómo clasificarlas. Logos suele entenderse o traducirse como tratado o estudio. De esta manera, entonces, tendríamos que es el estudio de el tipo de cosas que existen. Para expresar lo anterior de una manera un poco más gráfica, podría yo a ustedes preguntarles, ¿creen en la existencia de seres mitológicos? ¿O creen, por ejemplo, en la existencia de fantasmas? ¿O creen en la existencia de dioses? ¿Creen ustedes que existen los recuerdos? ¿O tal vez ustedes son del tipo que creen en la existencia de un solo Dios? Y todos estos objetos anteriores que acabamos de mencionar, ¿creen ustedes que ocupan el mismo lugar en el mundo que, por ejemplo, ocupan las lechugas, los tomates, las sillas o las mesas? Pues bien, dependiendo de la ontología que cada quien defienda, es que cada quien va a creer en la existencia o no de cada uno de estos entes y va a comprometerse precisamente con un determinado tipo de objetos o de mundos existentes y sus clasificaciones. Es así que nosotros contaríamos pues con el mundo 1, que nos ayudaría a clasificar el tipo de objetos físicos de acuerdo con cómo nos lo expresa Carl Raimund Popper. En diferentes filósofos de la tradición podríamos encontrar diversas versiones de este mundo 1. Por ejemplo, en el caso de Platón, Platón entendería al mundo sensible o el mundo de lo sensible como ese mundo 1. Por su parte, por ejemplo, San Agustín, muy cercano a la filosofía de Platón, por cierto, entendería al mundo 1 como las manifestaciones del cuerpo, como todo aquello que está presente en la parte corpórea del ser humano. Por su parte, René Descartes introduce lo que él llama la res extensa o cosa extensa, es decir, todos aquellos objetos o cosas o entes que tienen una determinada extensión, una extensión físico-material. Por su parte, coinciden hasta cierto punto John Locke, David Hume e Immanuel Kant en entender al mundo 1 como aquellas cosas reales y sensibles. Por supuesto que los empiristas defienden, a la mayoría de ellos, una filosofía de tipo realista, y es una de las herencias que retoma Immanuel Kant. Por su parte, el positivismo y buena parte de las escuelas materialistas del siglo XX entenderían precisamente a el mundo 1 como los objetos físicos, aquellos objetos que son precisamente estudiados por la física y que tienen una realidad en ese plano. Finalmente, como veremos más adelante, Ryle defiende una visión muy específica del mundo 1, que es aquel plano del cual derivan todos los demás y que finalmente pudiera reducirse precisamente a él. En Ryle, como veremos a lo largo de nuestro curso, defiende una suerte de reduccionismo biologicista, incluso muy cercano a la filosofía de David Hume.
Por otro lado, tenemos al mundo 2. Vale la pena mencionar que no todos los filósofos de la tradición asumirán el compromiso ontológico con el mundo 2. De hecho, el mundo 2, contrario a lo que podría creerse, es una creación del pensamiento moderno, más específicamente de la filosofía de René Descartes. Aunque en efecto, en San Agustín de Hipona, encontramos que él ya comienza a hablar de la mente en su concepción antropológica, y junto con él lo hacen buena parte de los filósofos medievales. Sin embargo, él la entiende más bien como una parte del alma, es decir, de aquella parte del ser humano que deriva directamente de la naturaleza divina. Esto es, de nuestra alma y con ella de la mente. No sería más que una manifestación de Dios. Implicaría esto una suerte de reduccionismo hacia la naturaleza divina, que es más bien una especie de mundo 3. De esta manera encontramos el origen del mundo 2, pues, en la filosofía de Descartes, en lo que él llama res cogitans, o traducido como cosa pensante. Y es que el filósofo francés concebirá que la mente está constituida en esa res cogitans, que viene siendo un plano ontológico independiente y distinto a los objetos físicos con extensión, pero además también viene siendo independiente a las manifestaciones del mundo 3, como vienen siendo por ejemplo las ideas platónicas o como la naturaleza divina. En este sentido encontramos también a la filosofía de John Locke e Immanuel Kant, que finalmente tratan de ubicar o darle un lugar a esa nueva entidad que ha descubierto Descartes y que ha venido a llamar mente. Ellos la vendrían a englobar o clasificar dentro de lo que llaman entendimiento humano. Finalmente, lo que tratan ellos de explicarnos es cómo operan aquellas facultades humanas para poder constituir aquello que nosotros llamamos mente. Sin embargo, en el idealismo alemán, mientras que en Locke y Kant encontramos una suerte de alejamiento a lo que podríamos llamar nosotros el yo o el sujeto, en el idealismo alemán nosotros encontramos el rescate de eso que es el problema del yo en el concepto de la conciencia. El mundo 2 viene siendo, a excepción de filosofías como la de Jorge Federico Guillermo Hegel, en otros filósofos alemanes, en otros idealistas alemanes, encontramos que la conciencia, aparte de ser precisamente la mente, la constitución de la mente, es también la constitución del mundo subjetivo, del mundo que constituye a un sujeto como sujeto y del cual derivan otras manifestaciones de la conciencia, desde donde surgiría, por ejemplo, la cultura, o desde donde surgirían las diferentes problemáticas humanas. Gracias a ello es que a partir de este concepto de conciencia surgen ciencias como la psicología o bien la antropología. Otras manifestaciones del mundo 2 la encontramos, por ejemplo, en Gottlob Frege. Frege, cuando trata de explicarnos el significado, habla de que existen ciertas leyes de la comprensión psicológica. No son el principal problema filosófico que le interesa a Frege, pero al menos las distingue de aquel plano lógico que a él sí le interesa estudiar. Y finalmente, en algunas teorías de la mente más contemporáneas podemos encontrar, por ejemplo, la teoría de la modularidad de Fodor, que concebiría la mente como una especie de plano constituido por módulos que ayudan al procesamiento y transmisión
de información, las cuales veremos en otro momento de nuestro curso. Finalmente, revisemos algunas de las versiones que en la tradición filosófica podemos encontrar de lo que Popper está llamando Mundo 3. Tal vez no haya una versión más primitiva, influyente y explícita de lo que es este tercer plano ontológico que las ideas platónicas. Y es que este filósofo ateniense divide el mundo en dos grandes planos ontológicos, a saber, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Este último tiene una realidad independiente de los objetos sensibles, que como veíamos pertenecerían más bien al mundo uno, y está constituido por las eidos, que suele traducirse como idea. Aclaremos que en este caso no estamos hablando de idea como producto de la mente humana, sino de formas puras conceptuales que existen sin depender de nosotros, en un mundo que no es perceptible por los sentidos. De este plano participan y adquieren su forma los objetos sensibles. Diría Platón que las cosas sensibles no son sino sombras de las ideas. Una concepción muy cercana a Platón es la filosofía de Agustín de Hipona, quien propondrá a Dios como el creador de todo y tendrá una constitución muy parecida al mundo de las ideas. De este Dios para Agustín es que emana todo, y es este Dios el que le da forma y constitución a todas las cosas. De esta concepción no se aleja mucho René Descartes. Contrario a lo que suele entenderse de Descartes, él no concibe la existencia de solo dos sustancias, sino que Descartes daría lugar a una tercera sustancia. Una sustancia que de hecho es la que merece ser llamada con toda propiedad y con todas las de la ley substancia. Y es que ella sustenta y engendra a la vez, es acto y potencia del todo, y esta es la substancia divina. En este sentido, Descartes no sería del todo un dualista, tal y como diversos pensadores de la tradición han querido achacarle, como el neurólogo portugués Antonio Damasio, quien incluso llama a esto el error de Descartes. Si nos fijamos bien, Descartes no estaría defendiendo únicamente dos mundos o dos sustancias, sino que de hecho, esta tercera sustancia, que es Dios, tiene un lugar muy central en el sistema de Descartes. De hecho, sin esta tercera sustancia, su sistema pierde completo sentido. Si solamente nos quedamos con la certeza del yo pienso cartesiano, es muy probable que caigamos en un solipsismo. Descartes comprende que necesita a Dios para salir de ese laberinto solipsista en el que él solo se ha metido. Pero si se quisiera tener mayor información y profundizar más en esta revisión del pensamiento de Descartes y el rescate de algunas de sus ideas y de la crítica que se le hace a Antonio Damasio, les recomiendo que accedan al libro El error de Damasio de Andrew Gluck. Por otra parte, tal vez no tengamos una versión más radical de El Mundo 3 que la concepción de Jorge Guillermo Federico Hegel, dado que para Hegel el espíritu absoluto es finalmente en donde se traduce el todo, esta conciencia universal que se desenvuelve en sus etapas históricas para su constitución final, vendría siendo como una especie
de mundo 3 objetivo en el que todos los esfuerzos de cualquier otro desarrollo del espíritu terminaría desembocando. Entonces, digamos que todo se termina reduciendo a este mundo 3 y el sistema de Hegel en el espíritu absoluto es una especie de radicalización del mundo 3. Tenemos también en Gottlob Frege otra versión del mundo 3. En este mundo que podríamos llamar el mundo de los significados. Frege es lo que podríamos llamar un realista conceptual. Frege concibe que los conceptos y por lo tanto los significados de nuestras palabras tienen una existencia independiente a nuestra conciencia. Existen precisamente en este plano significativo. Es cercano, sí, al mundo de las ideas de Platón. De hecho, es una especie de platonismo, ¿no? Solamente que aquí esta significación se refiere más bien a una significación lógica. Veíamos en el apartado anterior cómo en efecto Frege concebía esta dimensión psicológica del pensamiento. De hecho, la que le interesa a Frege es la concepción lógica o la dimensión lógica del pensamiento, en donde se encontrarían precisamente estos significados y vendría siendo una especie de mundo de conceptos. Mundo de conceptos que nosotros podemos llegar en algún momento a asirlos, a captarlos, captar los conceptos, captar los significados y arroparlos con un ropaje lingüístico para su transmisión y para que se pueda permitir y promover la comunicación. Y finalmente, de quien estamos abordando ideas es de Carl Raimund Popper. Carl Raimund Popper concebiría el mundo 3 como una especie de mundo social, un mundo en el que finalmente desembocan los esfuerzos y lo que se genera en el mundo y en el mundo 2. El mundo 3, este mundo social, es el que nos permite a nosotros también obtener consensos, obtener acuerdos y llegar a una especie de conocimiento conjunto. Es en el mundo de los otros, en el mundo de las otras conciencias, en donde finalmente mis esfuerzos, mis pensamientos, mis productos tienen una solución, tienen un sentido, tienen un significado. Entonces, y es lo que les da finalmente también realidad. El mundo 3 es ese mundo objetivo que termina confirmando o refutando mi pensamiento. Teniendo la base anterior, podemos ver más claramente cómo los diferentes filósofos de la tradición llegan a asumir un compromiso ontológico u otro. Es así que vemos cómo un filósofo como Platón llega a aceptar la existencia de un mundo 1, de un mundo 2, pero en definitiva ni en su ontología, ni en su epistemología, ni en su antropología hay lugar para un mundo 2. Algo muy similar llega a ocurrir en filósofos como Agustín de Hipona. Para él también, como buen platónico que es, defendería una ontología muy parecida precisamente a la de Platón. Y el resto de su filosofía, como por ejemplo la epistemológica y la antropológica, iría muy de la mano de esta concepción. Por otra parte, con lo que hemos visto, podemos darnos cuenta que en el filósofo René Descartes vendría siendo el primer filósofo de la historia en el que habría una manifestación del mundo 1, que es la res extensa, una manifestación del mundo 2, que viene siendo la res cogitans, y normalmente la tradición asumiría que
Esos son los únicos dos planos en los que cree Descartes o que defendería Descartes. Pero como hemos visto, la naturaleza divina, que es en sí una naturaleza en sí misma, es una sustancia en sí misma, es de hecho la sustancia tal vez más importante porque es en la que termina desembocando el sistema de Descartes y dándole una solución, es precisamente un mundo 3. La sustancia divina, que es en sí sustancia, es finalmente ese tercer plano. Y encontraríamos en Descartes una primer versión en la tradición filosófica de un filósofo de una ontología y de una epistemología además que defendía la existencia de tres mundos. Es quizá, y solo quizá, a John Locke al que podríamos achacarle el origen de el dualismo moderno, dado que en efecto John Locke desde su empirismo acepta la existencia del mundo uno. Indudablemente es el mundo uno el origen de las ideas que se van plasmando en nuestro entendimiento. Así el entendimiento sería una suerte de reflejo de ese mundo uno. Tenemos pues en John Locke la aceptación de estos dos planos, el mundo 1 y el mundo 2. Pero para nada, John Locke va a aceptar la sustancia divina de Descartes. Para el tiempo de John Locke estaba tan arraigada ya la nueva física, los nuevos sistemas físicos que se estaban gestando desde Copérnico hasta Newton, que John Locke, encantado por esta nueva concepción del mundo, va a negar la posibilidad de esa sustancia divina que le viene dando desembocadura a los problemas filosóficos que encuentra Descartes a través de la mente. Entonces, para John Locke existiría el mundo 1, mundo de los objetos físicos reales, y el mundo 2 del entendimiento y la conciencia, que reciben su realidad precisamente de los objetos físicos. Muy distinto, por ejemplo, lo que ocurre con filósofos como David Hume. En su caso, David Hume, aunque participa del empirismo inglés iniciado por John Locke, David Hume negará la existencia del mundo 2. ¿De qué manera? Reduciéndolo finalmente al mundo 1. Es decir, lo único, real y existente para un empirismo como el de David Hume son los objetos materiales y físicos. Cualquier otra concepción ontológica, metafísica o mental no son más que expresiones de ese mismo mundo uno. Cualquier otra entidad más allá de los objetos físicos que nosotros queramos concebir realmente no son más que degradaciones de nuestras ideas que de hecho son exactamente lo mismo que nuestras sensaciones, solamente que de un diferente grado de intensidad. Se trata de un reduccionismo materialista muy parecido al del filósofo Ryle, de quien veremos más a detalle en nuestro curso. Ryle también defiende una suerte de reduccionismo en el siglo XX, pero más bien de tendencia biologicista.
todo aquello que nosotros podamos concebir como el plano de lo mental o la mente, no son, puede entenderse en términos de los objetos físicos y más particularmente de la biología. No son más que manifestaciones de nuestro propio cerebro, por lo cual se estaría negando ahí también la existencia de un mundo 2. Se llama reduccionismo porque finalmente estamos reduciendo ese mundo 2 y cualquier posible mundo 3 a una construcción, una creación de nuestro cerebro. Todo finalmente puede entenderse desde ese plano biológico material. Y bien, a mí no me resta más que agradecerles, agradecer su tiempo, agradecer que hayan accedido a este video. Estaré realizando otros más sobre este mismo tema para seguir facilitándoles material, para que tengan otros recursos para seguir abordando las temáticas de nuestro curso. Finalmente también en clase vamos a abordar esta temática y las dudas que surjan las podríamos despejar ahí en las conexiones que nosotros hagamos. De esta manera me despido, agradezco nuevamente su atención y nos vemos en clase. Hasta pronto. Muchas gracias.